Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Vega Borja, estudiante del primer semestre del programa de Administración Pública de la Corporación Unificada Nacional. La materia de Estado de Formación Política y Administrativo. Hoy les voy a hablar del clientelismo en Colombia. La presente investigación adopta una perspectiva estructural para abordar el estudio del clientelismo y sus causas, consecuencias y soluciones en Colombia. Esta alternativa y crítica pone el acento en las relaciones de dependencia económica, social, cultural y política que dieron lugar a las formas de las prepolíticas de organización social. De esta manera, se reparten beneficios en forma arbitraria e inequitativamente entre votantes a través de una maquinaria política que se queda con una buena parte de lo que se podría repartir. No solo fomenta la corrupción en todo el sistema político, también es pernicioso para el crecimiento económico. Se dice también que es un vehículo para privatizar recursos que son públicos y que pasan a ser manejados y usufructados por los políticos clientelistas. La capacidad de adaptación del clientelismo político a los cambios institucionales obliga a revisar las reformas más significativas del régimen político colombiano de los últimos lustros. Su objeto es identificar rupturas y continuidades en el abordaje del fenómeno, a partir de enfoques de juicios y problemáticas. En esta investigación se identifican dos aproximaciones al clientelismo. La primera se considera como una desviación política y amenaza el funcionamiento democrático como tal en el país. La segunda aborda todas las características funcionales del sistema y forma la participación y representación política e incluso el modo de distribución político público en un modo colectivo. Desde el siglo XIX se habla del clientelismo en Colombia. No obstante, a estudios no siempre se refiere a lo mismo cuando hablamos del tipo de clientelismo. Los recursos bases de intercambio clientelista eran tanto públicos como recursos privados. Los recursos bases del intercambio clientelista se debían debido a la capacidad fiscal del Estado de la época. Durante el siglo XX, el aumento de la capacidad de recaudo estatal hace que las clientelas empiecen a ser sostenidas exclusivamente por recursos públicos. No obstante, en los 80 se observan que los recursos públicos no alcanzaban a cubrir en totalidad las demandas de las redes clientelistas y se abrió la entrada capitalista privada, no del todo siendo estos unos recursos lícitos en las dinámicas políticas. Nos preguntamos, ¿qué es el clientelismo? ¿O qué se entiende por clientelismo? El clientelismo político es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares del cargo político regulan la concepción de prestaciones obtenidas a través de una función pública o de contactos relacionados con ella a cambio de un apoyo electoral. ¿Qué se entiende por corrupción? En términos simples, la corrupción es el abuso de poder, de ese poder público para obtener un beneficio particular. Sin embargo, las definiciones de corrupción y su impacto siempre varían. No se puede suponer que la corrupción siempre signifique la misma cosa o que tenga el mismo pacto o la misma motivación. Hasta mediados del siglo pasado, el caciquismo o patronazgo hacía parte de la situación del atraso de la sociedad precapitalista, con relaciones mercantiles incipientes, urbanizaciones con comunidades pequeñas y personalizadas, disponibilidad limitada de bienes y de servicios, y un Estado con escasa cobertura. Las instituciones estatales eran solo parte circunstancial de las relaciones clientela, pues el intercambio que podría denominarse clientelista primaban recursos provenientes de propiedades privadas estamentales como tal.
En el clientelismo de las últimas décadas, porque ya todo ha venido cambiando, o del siglo pasado, subsistía una dosis de atavismo. Sin embargo, ya habían diferenciación entre el clientelismo político y las formas del fenómeno. Efecto de separación entre el Estado y la sociedad civil, propia de organizaciones capitalistas. Ahora el uso de recursos oficiales para implementar relaciones políticas de estas clientelas en un aspecto fundamental de la mediación estatal y el carácter dominante del fenómeno. El grueso de la burocracia con sabor a clientelismo proviene de las nuevas clases medias que emergieron con la organización capitalista, iniciada a mediados del siglo pasado y ahora dominantes. Las grandes empresas contratistas del Estado bonifican con fines electorales a sus intermediarios políticos, pues el Estado, en última instancia, el abastecedor económico que posibilita tales relaciones sociales. Esa es la base del clientelismo político, que es a la vez generalizado y reorientado en sus fines hacia la acumulación de capital electoral, ha cimentado un sistema para la reproducción de los partidos y sus coaliciones políticas. Además, en el sistema ha interrumpido capitales del narcotráfico y otros de origen ilegal. Cuando los partidos tradicionales, como son el Partido Liberal y el Partido Conservador, sustituían buena parte de las funciones del Estado casi inexistentes, la política era solo bipartismo. Ahora, con el fin de reproducir un capital electoral, los nuevos líderes buscan ascender su estatus social. De esta manera, la política de hoy es un factor de movilidad social para líderes en base, situación que antes no existía. La consistencia de tal movilidad mediante el clientelismo es el fundamento de castas regionales denominantes, clases políticas, con factor de ascenso del regionalismo partidista, con el eclipse de las llamadas jefaturas naturales, heredadas de la oligarquía. El nivel nacional del bipartismo perdió su efectividad, ya que aquellas constituían su instrumentación a sí mismo. La multiplicación de los partidos comenzó sin fortaleza alguna, con la modernización de estados. Su beneficio no es limitado a la absorción burocrática. Su fundamento y continuidad así en la puja permanente de toda clase de recursos del Estado puede controlar de manera directa o de una manera indirecta. De ahí la expansión de la rapante corrupción. ¿Qué es esto? La apropiación privada de esos recursos oficiales designados. No fue sino un paso más que se dio. A modo de conclusión, de reflexión, cerrando el tema de clientelismo político, es claro un ejemplo, el clientelismo en el uso político sobre la pobreza que promete su apoyo político y económico a cambio de votos. También en las partes empresariales aseguran puesto a cambio de apoyo político. Todo esto genera una falta de cultura política, un apoyo a la corrupción y no un respeto formal. El lema de la corrupción es: el que no tranza, no avanza. Convertir votantes en clientes con falsas promesas. El clientelismo sirve para hacer un ascenso social en el sector público, que genera su desarrollo, ya que los candidatos
como políticos tienen que pagar a los intermediarios con posiciones importantes como ministerios, secretarías, con funcionarios públicos, terminan teniendo una calidad menor y por supuesto redunda en la peor provisión de bienes públicos y peor bienestar para los ciudadanos. ¿Qué haríamos para combatir el clientelismo? Para combatir el clientelismo se debe cambiar la forma de actuar y no apoyar a otras acciones con intereses personales. No se debe usar este modelo de dependencia ni el uso de recursos públicos para consolidar bases de votantes. El ejemplo de esto es el caso de Aida Merlano, la primera política condenada por compra de votos en nuestro país.